Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Ahora sí salimos a la cámara, ahora sí estamos aquí porque presentes. Ustedes lo pidieron. Porque ustedes lo pidieron, lo exigieron, nos sabíamos amenazaron. Con tantos correos que llegaban Exacto, pidiéndonos a cámara. Exacto. Aquí estamos. Y en esta ocasión vamos a platicarles acerca de el salto cuántico, obviamente desde una perspectiva espiritual, metafísica y sobre todo útil. ¿Cómo puedes utilizar esto en tu vida? Pero para poder utilizarlo tenemos que primero entenderlo o por lo menos tratar de entenderlo, ¿no? Captar su esencia. ¿Y quién mejor para platicarnos esto que alguien que no tiene ni idea? No, es cierto. Mi querido Master Ave, a ver, platíquenos por favor, ¿qué es el salto cuántico? A ver. Claro Échale, que Master sí, Ave. saludos a todos. Bueno, lo que hay que comprender primero es que este concepto del salto cuántico viene precisamente de entender el concepto de la física cuántica, en la que dice que la idea de que el universo es un campo de energía e información interconectado. Esto es desde un nivel científico, antes de que pasemos al tema más esotérico, digamos. Escabroso. O escabroso, locochón. Desde una perspectiva científica, es esto, la interconexión de todo en el universo, ¿no? Este campo opera bajo principios que desafían la lógica tradicional. Es decir, a pesar de que es científico, hay cosas que aún no se pueden explicar del todo, ¿no? De hecho, es una parte teórica de la física. Como teorías como la superposición y la no localidad, desde un aspecto cuántico. Pero aguas ahí, porque así una persona que no tenga idea, a mí ya me empezó a dar sueño, Master Ave, así, cuidado, Pero así rápidamente, ¿qué sería el salto cuántico? Yo sé que puede ser. Yo sé que puede sonar aburrido. Pero Sí, Está chavo. desde la perspectiva entonces científica, el salto cuántico se da cuando se observa cómo trabajan los electrones, ¿no? Las partículas cuánticas, ¿no? O las partículas, para no darle un nombre específico. Digamos que cuando no hay un proceso, ¿no? O sea, una partícula brinca de un lado a otro y no existe como un proceso. Intermedio. No Más sé, menos medio. visible, ¿no? Visible. Al menos Es exacto. Sin embargo, a lo mejor lo que busco dar a entender es que hay aparentemente un proceso rígido que a final de cuentas en lo más profundo de la física cuántica termina rompiendo todas las leyes que creíamos que eran 100% rígidas, ¿no? Exacto. Así es. Podríamos decir que es, por ejemplo, esto que se conoce como, dejen recordar, de la unificación. este fenómeno en donde las partículas están precisamente entrelazadas. El Entonces, entrelazamiento el cuántico. entrelazamiento, quería ver si se acordaban ustedes. Y la no localidad también. Y la no localidad. Entonces, por ejemplo, una partícula, para que lo hagamos de una manera muy fácil, imaginen que una partícula tiene una cierta orientación. Vamos a suponer que la partícula está así. Entonces, esta partícula es como si fuera otra partícula, pero en realidad es la misma partícula que está muy lejos, puede estar a una distancia infinitamente lejana. Y en el momento en que esta partícula hace esto, la otra partícula automáticamente hace lo mismo. No es como si no hubiera un proceso, sino que de manera inmediata surgiera este cambio de dirección. Podríamos decir que esa es la base de lo que sería un salto cuántico, ¿no? O podríamos decir que es lo que comentaba Master Len, una cosa que es una cosa en un momento y sin un proceso aparente o visualmente se convierte en otra cosa, ¿no? Podríamos verlo así. Sí, de hecho, rompiendo con las leyes que conocemos de espacio-tiempo. Ajá. O sea, cuando se observa esto a nivel cuántico, lo que se dieron cuenta los científicos es que no se respetaba, o sea, que el tiempo y el espacio no funcionaba como nosotros lo conocemos. Ujú. Eso abre la posibilidad de que para nuestras experiencias personales pudiera pasar lo mismo. Por eso es que se abre esto del salto cuántico en el área Aplicado espiritual, ¿no? al acontecer humano. Al acontecer humano, Eso correcto. es. Y ahí veo muy callado acá al Master Maje y también al Master Len, que ya No, se me iba a sí, arrancar sí. así, no, de No, ¿qué dije ya? Por favor. No, por favor. No, dijeron su de nombre. verdad. Bueno, entonces yo me Arránquese. Sí, el salto cuántico, como decimos, salto cuántico, no santo cuántico, como decimos, es como interesante en la parte científica, pero ahora si quisiéramos verlo un poquito más como en la práctica. Sí, claro. Sí, ¿no? sobre todo por esta cuestión que es como ahora un trending, ¿no? ¿Qué trending? ¿Un cómo? Un trending topic. Trending Que güey. nos diga Master Punchini, ¿cómo es? Sí, No, yo del tren no le sé. sí, y es esta parte en la que a lo mejor tú podrías ver un cambio en tu vida que de repente se da de un momento a otro y que no existe como una explicación. Simplemente está sucediendo
Y es porque tú empiezas a cambiar a lo mejor la forma de percibir, o ya no necesitas como tener explicación para todas las cosas que están pasando en tu vida. Así es. Normalmente la gente siempre va a querer tener un proceso o un razonamiento para llegar. Tiene que ver como, estamos acostumbrados a que tiene que haber un inicio, un procedimiento y un final, ¿no? No, hasta le están aplaudiendo por ahí. Sí, claro, y hasta Ajá. dicen, No. sí, Si hacemos bien la chama de la producción, esperemos que no escuchen escuchen, ningún claro. aplauso. Esperemos, bastante complicado, pero sí. No, porque escuchen. Pero entonces sería eso, ¿no? O sea, como que sucede algo dentro de tu vida que no tiene un proceso o una explicación, o no lo necesita incluso, ¿no? Y difícilmente existe esto porque, como decimos, normalmente estamos acostumbrados a que todo tiene que llevar un proceso y una explicación. Yo les voy a poner un ejemplo, no tanto de la vida de alguien, sino de algo que hemos estado hablando mucho en el canal y que podría aplicar en un salto cuántico para mí. A ver qué opinan mis masters. Y es lo que hacía Pachita. Pachita para mí hacía saltos cuánticos donde no había procesos para extraer información de la latiz, como decimos, Exacto. o de un campo de energía, y de ahí podía extraer, como le hemos platicado varias veces, podía traer un órgano, pero no existía un proceso. O sea, no puedes, alguien que estuviera ahí difícilmente podría decir, bueno, pero es que el proceso fue que agarró y hizo esto, sino simplemente sucedían las Sucedía. cosas. Así es. Otro ¿no? ejemplo Sí. sería la teleportación, ¿no? La Sí, teletransportación, ¿no? sí, dije teleportación, eso Es suena que raro, sí, pero- increíble, ¿no? Es que cuando escuché teleportación dije, se suena más padre que Eso teletransportación. es cuántico. lo nuevo. Sí, es lo nuevo, sí, sí. Sí, pero pues ahora pon Chiri, por favor. Y es que coincido, se me hace un tema muy interesante y creo que nos ha gustado mucho aquí en esta familia realmente el ponerlo desde el punto de vista espiritual, porque pues no somos físicos y todo, pues le echamos ganas. Master sí le gusta mucho. Ah, bueno, más grave. Y le echa ganas además, ¿no? un doctorado en física cuántica. ¿De verdad? Ya. Obvio, ¿no? Aquí hay dos. A mí me gusta mucho eso de saltarnos el proceso. A lo mejor no es que nos lo saltemos propiamente, sino que no lo vemos, como está explicando. Tú decías, aquí hay un punto A, para llegar a un punto Z, normalmente pasas por todas las letras, del 1 al 10, ¿no? Aquí no. Y eso está padrísimo porque nos habla de cuando hay momentos espirituales como la iluminación o un samadhi, que de alguna manera, por ejemplo, el devoto, la devota, está haciendo sus prácticas y no sabe cuándo va a ocurrir. Es más, lo suelta al universo. Y para algunos ocurre en un instante, para algunos otros en un gran tiempo. Pero lo bonito de esto es que cuando se salta el proceso, yo pienso que sabes que algo bien estás haciendo. Otro, por ejemplo, es en la astrología. Acaba de pasar un suceso importantísimo en donde Plutón ya va a estar nada más de Capricornio a Acuario. Y es un salto cuántico para toda la humanidad. Es decir, si nosotros sabemos entrar en el fluir de la vida, en el famoso flow, ¿no? Entonces, porque conocemos alguna sabiduría ancestral, podemos hacer esos saltos cuánticos. Cuando no estamos haciendo saltos cuánticos, probablemente la vida nos está diciendo, por aquí no es. Así es, yo coincido completamente. Y creo que también otro modo de poderlo explicar es decir que un estado de ánimo determinado, aplicado a la experiencia humana. Un estado de ánimo en el momento en el que se encuentra, por ejemplo, estás triste, para decirle de una forma simple, es un estado, una estación, una forma en la que vibramos. Un estadio. Una vibración, y en el momento en el que tú te das cuenta de eso y decides polarizarlo o cambiarlo a otro estado diferente, estás cambiando un estado vibratorio, estás cambiando un estado mental, un estado psíquico, una vibración, y por lo tanto, al cambiar el estado de ánimo, se produce ese salto cuántico. Si ustedes se dan cuenta, eso lo estamos haciendo todo el tiempo. Se van a dar cuenta que no les va a saber igual una experiencia bajo un cierto estado, por ejemplo, depresivo o ansioso, que si estás tranquilo, si estás contento, si estás en el presente, si estás disfrutando, la experiencia es otra completamente diferente. Coincido con usted, mi querido Master Richard. Sin embargo, creo que hay que explicar un poquito que el salto cuántico, vamos a decir que debería hacerse de manera deliberada, ¿no? Es decir, con una intención clara de lo que quiero que suceda, ¿no? ¿Cómo sucede esto en una parte práctica? Vamos a suponer que eres una persona, por ejemplo, que es muy nerviosa o le da miedo hablar en público, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes claro esto que es el salto cuántico y que significa que a través de tu conciencia como el observador de la realidad, tú puedes elegir una realidad en la que tu personaje, lo que tú crees ser, ya no le da pena, ya no le da miedo hablar en público. Entonces, por ejemplo, y esto es muy loco porque
puedes inclusive tener la intención, cerrar tus ojos y dar una vuelta, ¿no? Dar un salto alrededor. Puedes poner una frecuencia, una meditación en lo que la estás haciendo, sentir, visualizar cómo estás haciendo este salto cuántico, que obviamente este tema está muy interconectado con las líneas paralelas o los diferentes multiversos. Entonces la idea es que tú tienes tu intención, cierras tus ojos y dices, ok, a partir de este momento voy a saltar a una realidad en donde ya no me va a dar pena, ya no me va a dar miedo hablar en público, sino que me voy a sentir a gusto, me voy a sentir feliz y tranquilo hablando en público. Entonces, haces este salto cuántico, que aquí es donde viene el problema. Está esta parte racional, nuestra parte intelectual que te va a decir, pero ¿cómo? O sea, Exacto. me estás diciendo que dando un saltito o poniéndome una musiquita, mágicamente voy a lograrlo, y ahí es donde está el reto. Porque tienes que saber, no tienes que creer, no tienes que tener fe, tienes que saber que la realidad responde de esta manera a la manera en cómo el observador precisamente está colapsando la realidad. Pues sí. Entonces, podríamos decir que es una confianza absoluta, una certeza total, pero en realidad es que tienes que saber que así funciona. Entonces puedes hacer la prueba cierras tus ojos, das un salto, das una vuelta, pones una frecuencia, y cuando abres tus ojos, cuando termina la frecuencia o cuando terminaste de dar ese giro o ese salto, tienes que tener la certeza absoluta de que ya estás en la realidad deseada, donde eso que tú quieres ya está manifestado. Y es donde entonces, si tú lo haces con fe, al menos desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo he visto, tanto en mí como en otras personas, comienza este fenómeno donde se cumple, estás en esa nueva realidad y no parece haber una explicación del por qué motivo. Extrañamente, ya no te da miedo, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Yo sé que suena fantástico. Hay personas que a lo mejor escuchan esto por primera vez y van a decir, ay, ¿a poco sí? Pero todos estos temas hay que ponerlos en práctica para probar a ver si es cierto, ¿no? Sí, yo ahí, perdón, rapidísimo, yo creo que ahí la gran clave es el superpoder que tenemos todos los seres humanos, que es el de elegir en principio y después tomar una decisión. Eso. La decisión es prácticamente eso que va a generar el cambio, ¿no? Lo que va a producir. Hay que recordar que sí existen, como dice bien Master Iván, muchas herramientas, que puede ser un audio, un binaural, un subliminal, Un saltito. el mantra, cualquier práctica que tú hagas en donde tú estés intencionando algo, es eso, es una herramienta que te va a conducir a una orientación de tu atención, a que tú dirijas tu atención hacia un propósito. Pero la herramienta por sí sola no lo va a hacer si tú no haces lo que te toca a ti, ¿no? Tu parte. Sí, tienes que tener esa convicción absoluta, ¿no? Exacto, y que realmente sí. quieras hacerlo. Porque también rápidamente, ¿no? Si dices, no, sí voy a hacer el salto cuántico, pero en el fondo no lo estás creyendo, es más, ni siquiera realmente lo quieres, no va a suceder. Por eso tienes que ser muy honesto contigo mismo si realmente estás dispuesto a que venga ese cambio y a aceptar los cambios que van a venir, ¿no? De Sí, acuerdo. de acuerdo. Y de hecho, es como si alguien quisiera hacer un salto, pero recordemos que todos nosotros, como observadores, es como si proyectáramos todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero el problema es que muchas veces siempre creemos que cuando escuchamos esto, pues entonces lo que tengo que hacer es proyectar nuevas cosas. Y sí, en parte sí. En parte. Pero ¿qué pasa si el proyector está bien sucio, no? Pues primero te necesitas limpiar el Eso. proyector. Ujú. ¿Cómo limpias el proyector? Pues estando, en este caso sería quitando estos procesos que todo el tiempo están en tu mente. ¿Cómo lo haces? Tú dirás, sí, entonces ¿cómo lo hago? Ah, pues muy sencillo. Bueno, es sencillo y no. Bien facilito. Bien facilísimo. Sí, sí. ¿No? Que sería a través de prácticas, como hace rato decía Master Ponchini, como puedes hacer prácticas de intentando buscar el Samadhi, que son técnicas de meditación, ¿no? Vipassana, pero sobre todo eso, lugares donde tú puedas entrar en calma contigo mismo, donde ya dejes de tener pensamientos y procesos que estén bloqueando esto. Y creo que algo muy importante que dijeron y que me gusta mucho es también que tiene que ver con el propósito, porque muchas veces si no tiene una dirección, Es correcto. pierde fuerza, ¿saben? O sea, porque como no lo estás dirigiendo bien, no puede tener un objetivo y por lo tanto no puede tener como la fuerza necesaria para que se logre de golpe. Y más si quieres un salto cuántico muy grande, ¿no? Coincido. Porque a veces está como estorbando toda esta parte de que ¿para qué? O no es imposible o... ¿no? Sí, coincido totalmente. Es que me estaba acordando, Master, que esto que está diciendo usted está relacionado también con lo que habías dicho sobre esta Pachita. Porque se relaciona un poquito también con Jodorowsky inclusive, y se relaciona un poquito con esto que es la psicomagia, pero que al final nos va a llevar a lo que es el poder de nuestro subconsciente. Entonces también creo que entre más
ahí sí lo creo, entre más solemne, entre más serio te tomes la idea de que estás haciendo un verdadero salto cuántico, creo que va a funcionar. Entonces, si para ti, por ejemplo, es poner unas velas, unos cuarzos, unas frecuencias, cerrar tus ojos así o lo que sea, o sea, tienes que hacer como un ritual que entre más te lo creas, más va a funcionar porque tu subconsciente lo va a aceptar. Con psicomagia. Con psicomagia, por ejemplo, ¿no? Yo también añadiría que la efectividad también va a depender del nivel de qué tanto puedas soltar el control. Y voy a regresar al proceso cuántico físico, sin buscar ser demasiado aburrido. Sáquelo. Pero en ese proceso se suelta el control. Es decir, los electrones dejan de hacer lo que se esperaba, dejan de seguir procesos naturales, ¿no? Simplemente es un proceso que se da espontáneamente y en interacción y conexión con esa gran red de información que está conectada. Entonces, cuando uno busca hacerlo, si es demasiado aprensivo al resultado o quiere tener el control de querer ver las cosas de manera extraordinaria, es donde se puede dar que uno mismo esté bloqueando que se dé eso, ¿no? Yo creo que sí tiene que soltarse el control, ¿no? Completamente. Yo lo que creo muchísimo, cuando veíamos, por ejemplo, El Secreto, y que te decía, tú simplemente visualiza lo que quieres, no el cómo lo vas a lograr, así de sencillo. Nunca había escuchado esa frase y me encantó, de que los procesos pueden ser lo que está empolvando los lentes o el proyector. O el control, Claro, ¿no? Como dice. control, también es Exactamente, parte de- porque a veces pensamos que tiene que suceder de X o Y manera. Master, ¿me ayudas con una frasecita que viene por ahí y no contestes el teléfono? ¿La leo? Sí. Ay, yo estoy con el teléfono. Lo que está destinado a ser encontrará la manera de manifestarse, sin importar los obstáculos. Confía en el proceso. Ok, No. A ver, Al- ¿podría leer, por favor? Mahendra Torres. Ajá, ok. ajá. Es que está increíble. Si nosotros creemos, confiamos en que se van a dar las cosas, de alguna manera ya le pusimos palomita al proceso, sin saber cuál es. Es como cuando confías en tus amigos, ¿no? Y dices, mañana nos vemos a tal hora y va a ser que va a estar padrísima la reunión. Oye, pero va a pasar, no, en mi casa siempre pasan las cosas padres, ¿no? Entonces, en la mañana, por ejemplo, para mí la mejor manera de hacer este salto cuántico es en mi caso, de creérmela. No sé, para ustedes, nos encantaría en los comentarios, ¿cómo es para ustedes? Es cuando ya lo vives. Yo alguna vez escuché, haz como que crees, ¿no? En los 12 pasos, haz como que crees. ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a creerte algo. Otro ejemplo, yo de chico era hiper mentiroso. Bueno, todavía, pero está así, de chico más. Ya no hiper, ya no hiper. Ya digo que no, entonces ya no soy tan. Exacto, exacto. Entonces, cuando eres de chiquito mentiroso y te crees tus propias mentiras, de alguna manera, sin saberlo, estás jugando con ese salto cuántico. Por eso los niños juegan y están jugando con el coche, pero ya vieron la carretera y el papá dice, pues ahí está con el cochecito y le encantó. Pero el niño está en la carretera, se siente Elon Musk, todo eso. Entonces, lo importante es que lo sientas como que ya ocurrió. Y yo hago una pregunta, porque quito para la duda. Se habla también del yo cuántico. Entonces, ese salto cuántico, lo decía también Rich, la pregunta es, ¿ese salto cuántico te puede llevar a tu yo cuántico, que sería como tu mejor versión de ti? ¿Ok? ¿Sí? Ok, me arranco, sí. me arranco. Ahí le Ok, va. sí, y luego tengo que decir algo, pero sí. No, ya no va a decir nada. No, es cierto. Es que considero que es muy importante dejar claro esto. Cada momento, cada segundo, y de hecho, para ser precisos, al menos en lo que yo creo, estás colapsando la realidad 300,000 veces por segundo. Esto significa que estás colapsando ondas de probabilidad Ahorita, en este en momento. este momento. Tal cual. Cada 300,000 veces por segundo lo estás haciendo. Por eso la luz es una constante. Porque en realidad es la conciencia, es el observador quien está haciendo ese colapso. Entonces, cuando tú, las creencias que tienes, lo que piensas de la realidad, es lo que determina ese colapso de probabilidades que suceden en tu vida. Ahora, si tú, por ejemplo, haces esto que estamos diciendo del salto cuántico y tienes la certeza absoluta, estás completamente seguro y sabes que esto es un hecho, cuando tú tienes esta determinación y haces un salto cuántico, tienes precisamente lo que decía Master Avi, decían aquí mis compañeros, tienes que soltar el control porque al aceptar esta parte estás permitiendo que tu conciencia esté colapsando nuevas realidades, nuevas ondas de probabilidad.
Y es aquí donde viene el reto, porque como humanos, nuestra conciencia en la identidad humana tiene pánico a lo nuevo, a lo que no conoce. A lo desconocido. Exacto, a lo desconocido. Y ahí es donde viene el problema, que cuando estamos haciendo o ya hicimos un salto cuántico, que lo hacemos, y coincido, muchas veces sin darnos cuenta, lo que está sucediendo es que no permites que las cosas fluyan porque te empiezas a espantar de que empiezan a suceder cosas que no están bajo tu control. Y entonces, como las cosas no están bajo tu control, piensas que están sucediendo mal. ¿Qué pasa? Te da miedo y vuelves a repetir la creencia anterior y la realidad se vuelve a colapsar de esa manera y tú piensas que eso del salto cuántico era pura mentira y no existía. Hasta aplausos me están dando. Aplausos. Exacto. Aplausos, ¿Puedo hacer aplausos. rapidísimo ahí? Es que justamente yo, como lo entiendo lo que han dicho ahorita, desde Richard para acá, todo, es cuando te sueltas. A mí me pasa mucho, por ser aprensivo, que de repente estoy, caray, es que tengo que terminar eso, es que tengo que hacer lo otro, es que no ha llegado tal persona. ¿No les ha pasado que ya está el estrés, que dices, ya, lo que pase, y en ese momento pasa? Porque estábamos estropeando justamente lo que estás diciendo, podría ir por ese sentido, ¿no? Sí. Nada más lo último, rapidísimo, de Richard. Estuvo increíble porque, ahí te va, saber lo que quieres, dice también Ivanovich, seas honesto que de verdad lo quieres, o sea, ¿no? Y además, enfocar la atención. Y entonces, ahí estamos materializando por completo. Me encantó lo que dijiste, no me salió a la velocidad, pero así rapidísimo, de que estamos colapsando en todo momento. Si nos diéramos cuenta de eso, nos daríamos cuenta que no hay manera de justificarnos ni estar mal en la vida, porque lo que está ocurriendo hemos sido copartícipes, ¿no? Entonces hay que relajarnos. Sí. Y me gustaría nada más rápidamente lo que preguntaba Master Mage de lo del yo cuántico. Sí. Nada más que, al menos para mí, pues no me complico, el observador es el yo cuántico, ¿no? Así es como lo veo y por ahí va. ¿El observador? Sí. Órale. Sí. No, sí está bien. Sí, y ya nada más, digo yo me gustaría ver, todo esto hemos platicado, me gustaría verlo en un ejemplo, a ver qué opinan mis masters si están de acuerdo con este ejemplo, que es, imagínense que alguien de repente tiene ganas, como decía Master Iván, de aprender a hablar en público, ¿no? Y es su gran problema y dice, yo quiero que un salto cuántico, yo con el salto cuántico, Eso es mejor. no con el sí. salto Es el salto cuántico, cuántico. Me voy a poner su vela al santo Mi cuántico. máscara. Y entonces yo quiero hacerlo, pero quiero que sea de una forma, pues como esta, ¿no? O sea, quiero que realmente sí sea un salto importante en mi vida y de repente ya verme hablando en público, ¿no? Pero normalmente lo que una persona va a decir, pero es que yo no puedo, etcétera, etcétera, y entonces lo que va a hacer va a buscar una escuela para que aprenda a hablar en público que tiene 87 niveles, ¿no? Y en el nivel 87 ya te empiezan a lanzar. Que le va a costar como 100 mil millones de Ajá. dólares, ¿no? Así. Y entonces dice, bueno, entonces ahí ya voy a estar en control porque va a haber un maestro que me va a evaluar y me va a decir si sí ya puedo hablar en público o no, ¿no? Pero es un proceso demasiado largo, ¿no? Y no quieres que se rompa y todo el tiempo lo estás evaluando. Y te están evaluando. Pero realmente si tú dijeras, yo quiero hacer un salto cuántico, permitirías que las cosas sucedieran y realmente creerías y cómo lo podrías a lo mejor empezar a ver. Que de repente llegara un amigo y te dijera, oye, fíjate que estoy haciendo esto y necesito a alguien con tus características y quiero que vengas y inmediatamente te presentes porque es para hablar en público. ¿Qué es lo que normalmente harías y con lo que mis másteres hace rato estaban diciendo que empieza a venir el pánico? Claro. Dirías, no, yo no puedo porque yo no, es mi problema, ¿no? Y Tengo entonces que ser- el yo cuántico dice, bueno, no es lo que Ajá, querías. exactamente. O sea, ajá. Entonces el yo cuántico te va a decir, oye, pero ya está aquí la puerta, ¿no? No vas a decir, no, pero es que Decide. fíjense que... Entonces ahí es cuando el propósito debe de aferrarte y decir, no, pero sí, es que yo realmente sí lo estoy buscando. De- Realmente mi propósito está en aprender a hablar en público porque yo quiero, no sé, X o Y, yo quiero tener un programa de radio, ¿no? Y entonces todo te va ayudando para que, órale, te lances al ruedo, pero ya no existe el proceso y tienes que soltar ahí, ya no tendrías que decir, pero entonces, ¿cómo llegó mi amigo? ¿Y cómo fue que hubo una conexión para que me hablara cuando sabía, ¿sabes? Sí, Sino sí, sí. simplemente ya aceptas el proceso y te lanzas al ruedo. Sí, inclusive yo creo que ahí es cuando auténticamente adquirimos el poder de vencer el miedo, ¿Qué? que es parte integral de un salto cuántico. Sí, Y el claro. sarto O sea, también. el sarto también. Sarto, santo. El sarto. Yo creo que un componente que nos Ya ha pasado a todos en algún momento cuando estamos intencionando uno de estos saltos es ese miedo que te da Sí. de puedo, no puedo, lo haré bien, no lo haré bien, y empieza el juicio y empiezan estas cosas, las creencias limitantes de las que hemos hablado. Pero créanme de verdad que sí o sí, cuando tú tomas la decisión que dices voy a aprender a hablar en público, y es más, ya ni siquiera lo veo en el futuro, lo intencionen
en presente, ¿no? Sí. Yo puedo hablar en público, yo hablo frente a las cámaras, yo hablo frente a la gente. Empiezas también con tu lenguaje a codificar a tu cerebro a que no es algo que vas a hacer, sino que es algo que ya haces. Exacto. Y eso cambia bastante. Entonces, esos pequeños cambios o esas pequeñas programaciones vienen a ayudarte como si fueran literalmente guerreros en ti que te ayudan a vencer ese miedo, el miedo de las creencias limitantes, y te vas a dar cuenta de que en su mayoría son ilusorias, de que no es para tanto, de que no era tan grave, de que no estaba tan difícil como tú pensabas, y hasta se siente bonito, ¿no? Sientes como, claro Exacto, que se sí pude y una lo conquista. hice. O sea, te das cuenta que todas esas cosas eran maestros de Sí, todo sí, esto, sí, ¿no? Sí, es- Ahora, antes de mi querido Master, una duda, porque vamos a pensar como el abogado del diablo, ¿no? Entonces, ya ven que luego no hay así personas que pueden malinterpretar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi querido Master Nage, mi querido Master Abe, mi querido Master Len, mi querido Master Richard, si alguien dice, a ver, pero entonces si es cierto el salto cuántico y yo quiero aprender chino, ¿a poco me voy a despertar en una realidad donde yo ya sé hablar chino? ¿Puedo No, contestar? pues por favor, sí. Justo. ¿Han visto a los niños cuando están jugando a que saben un idioma o que saben de un tema? Cuando hablan como políticos Buen o cuando ejemplo. hablan como expertos de la NASA, ellos se lo están creyendo. Yo te puedo asegurar que ese niño le va a ser más fácil cuando su papá le regale el libro, que al niño cuando diga, qué susto, sí lo quería, pero qué miedo, ¿no? Entonces, Sí. conectar para mí, a ver, para ustedes también, ¿no? Lo pregunto, conectar con el niño interior es la posibilidad de no ponernos restricciones, Sí. de jugar para hacer el salto cuántico. Usted suena muy bien, Suena muy pero bien, no me ahí ha le va, respondido ahí le va. la pregunta. Ahí le va, yo respondo. Yo creo que ahí lo que estamos olvidando es el propósito. Ajá. Entonces, imagínate que ¿para qué quieres aprender chino? Entonces, ¿sabes qué? Porque yo quiero Porque te gusta la hacer, China. vender un producto en China. Pues te apuesto que mañana podría ser que te hable alguien que vive en China y que necesita una persona que vaya para China y vas para allá y en una semana aprendes el idioma, en un mes aprendes el idioma y ya te empiezas a vender y a lo mejor hasta te quedas a vivir en China. O sea, ese sería un salto cuántico. Coincido. Pero tiene que haber un propósito, porque no nada más es porque sí, porque si no el universo va a decir, y luego, o sea, quiero hablar chino, pues sí, mañana te lo enseño, pero ¿hacia dónde vas? O sea, Sí. Y dame una ruta, ¿no? es que metí esa pregunta como calambre, mi querido Masterland, porque es viable, o sea, es muy lógica claro. la pregunta, ¿no? ¿Qué es cómo yo lo veo, no? Una persona, por ejemplo, dice que quiere aprender, ¿qué idioma le gusta? Chino. ¿Qué idioma? Chino estaba Bien, está Quiere aprender chino. ¿Qué tipo Mandarín. de chino? Mandarín. Mandarín. Ok. Entonces, esta persona realiza todo el ritual, ¿no? Para hacer un salto cuántico porque quiere una realidad en donde habla chino mandarín, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, es obviamente que al día siguiente, cuando termina el proceso, no va a empezar a hablar en chino mandarín, sino que ya tiene que aceptar y reconocer que está en una realidad en donde esta, sea la persona, ya va a hablar este chino mandarín. Lo que va a suceder es que la realidad se va a ajustar de tal manera en que haga lo que haga, se comporte como se comporte, todo se va a acomodar para que termine hablando chino mandarín, que sería muy diferente a que simplemente dijera estaría padre aprender a hablar chino mandarín y no hiciera esta práctica del salto cuántico. Claro que al otro día se despertara diciendo Así es. Y es que Exacto. ahí es donde No creo que diga una vulgaridad así, pero No. sí. vuelvo a regresar al tema de la física. Y es que la realidad es que a final de cuentas todo termina siendo energía. Entonces, estos procesos, aunque no sea un proceso tradicional, termina teniendo un proceso, requiere energía. ¿Cómo obtienes energía? Pues a través de sostener la conciencia en eso. Si tú no tienes un propósito, te vas a cansar. Es decir, lo vas a hacer una vez, no vas a ver el cambio y lo vas a soltar. Te ¿no? decepcionas, ¿no? Fíjate que ahí hay algo muy interesante que acabas de tocar, Claro. que es cómo conecto con mi energía, cómo conecto con la energía. Te diste. Se ha hablado y se ha dicho en muchos espacios también, de esos de Trending Topic, o como sea, en la conexión con la fuente. La fuente es tu estado de presencia, es cuando tú conectas con eso que tú eres, más allá solamente de la identidad, de tus títulos, de yo soy hijo de tal y soy mexicano y nací en aquí, y etcétera, etcétera. Cuando te quitas un poquito eso y conectas con tu estado de presencia, conectas con esa energía. Ahí es donde se encuentra todo el potencial que tú necesitas para realizar cualquier cosa que tú te propongas.
Y hay herramientas que te llevan a ese estado, que te llevan desde hace miles de años. Se han practicado muchas cosas que nos enseñan cómo conectar con la fuente, que no es otra cosa más que tu estado de presencia, que también tiene que ver con yo superior, El yo cuántico, etcétera, ¿no? Entonces, si te preguntas perdón, No. si te preguntas por qué no funciona, es porque está faltando suficiente energía, ¿no? Así es. Entonces ahí es donde haces un trabajo de desarrollar más atención y puede ser con diferentes técnicas, pero el punto es que haya esa energía para que ese salto cuántico realmente se pueda dar, ¿no? Y esa energía también es un sinónimo de el verdadero deseo y ganas de que suceda. Eso. Claro. Ujú. Correcto. Yo me pongo a ver a alguien que dice tener capacidades psíquicas especiales y que de alguna manera las está sintiendo, pero todavía no al full. Si se da la oportunidad y se suelta, es más probable que conecte con esa fuente porque tiene la actitud constante, o sea, darle ese sentimiento. Y les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan la película del gran vendedor de el lobo, el de DiCaprio? Sí. De Wall Street. El lobo de El Wall lobo de Street. Wall Street. Lo- Y que él te decía, véndeme una pluma. No es lo mismo que tú digas, te vendo una pluma. Te vendo una pluma. A completamente estar vendiendo una pluma. Lo mismo es como estarle vendiendo al universo lo que tú quieres. Y yo pienso que esos son los momentos en los que ocurren las diosidencias y que ocurre que la fuente Dios, como tú lo llames, en ese momento dice, voilà, llegaste al punto. Yo lo veo como una maquinita de dulces. O sea, si la apachurras poquito, no te lo da. Si la apachurras bien, te lo da. ¿Qué es apachurrarlo fuerte? La intención, la vibración, elevar tu vibración. La decisión Sí, y tener la fe, pero ahí te va, y las ganas. las ganas, la fe, la concentración, y de alguna manera decir, aquí ya está manifestado, solamente están ocurriendo las cosas previas a que se muestre. Sí. En vez de decir, está ocurriendo todo lo contrario a lo que pedí, ¿no? O sea, Sí. Ahora, también yo creo que sí ha pasado y creo que no estarán en desacuerdo, que hay saltos cuánticos que se dan sin siquiera sí, sí, sí. intencionarlo. Sí, 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 sí. O sea, sin siquiera pensar en quiero tal cosa, tal, y de repente, ¡pum!, ocurre. Ejemplo, una persona está viendo las noticias y estaba feliz, estaba contento, todo estaba bien, empieza a ver noticias, cosas espantosas o enfermedades, empieza a meterse con que las enfermedades y mágicamente resulta que se enferma, mágicamente resulta que pasa algo terrible y a lo mejor el vecino de al lado, su mismo esposo, su misma esposa, sus hijos viven en otra realidad totalmente distinta, ¿no? Y eso pasa pues muchas veces y no Pues, nos damos por ejemplo, cuenta, el ¿no? hipocondriaco, ¿no? Ajá, ajá. No, ustedes eso ya está haciendo rapidísimo. la mano. Para mí el salto cuántico, y pregunto, familia, ¿cuál ha sido para ustedes? Para mí ha sido cuando me enamoro. Cuando me enamoro. Sí, sí. La cara de los cuatro así. Me enamoro. Sí, sí. ¿A poco no? Estás así de, no, que eso, que el otro, no, es que te van a presentar a alguien, lo que sea. Y todavía está el previo. Pero en el momento que dices, de aquí soy, todos los procesos se eliminan. Y es tan fuerte la energía del amor que va a manifestar que a ti te valen un cacahuate el proceso. Pero ¿cuántos procesos cuánticos se le despiertan al mes, más o menos? No. ChatGPT no juega. ¿Cuántos entrelazamientos Pues yo- cuánticos se avientan? No, yo te estoy sintiendo uno. y ya. sé Aguas, sabe, que- aguas. que ese proceso me vale un cacahuate, porque si uno ya se empieza a enamorar, es el mejor salto cuántico. Familia, para ustedes. Pero se surgió porque tienes al lado al ave, ¿no? Sí, Ay, está. Ahí está el Yo sé que no lo romance, puede ahí está el evitar. Ya dejé romance. descansar a Lenin. Queridos masters, pues algo que quieran agregar antes de este extraordinario y portentoso, ando dominguero, Sí, sí, portentoso cierre. Portentudo. Bueno, a mí me gustaría preguntar, a ver qué opinión tienen, ¿por qué es necesario el salto cuántico? Porque también escuchamos de algunos maestros que nos dicen que las cosas tienen un proceso y hay que tener paciencia, como la semilla que se siembra, que no quieras tener el fruto inmediatamente. ¿Por qué habría la necesidad de tener un salto cuántico en el que te salta todo el proceso, no? O sea, la Sí, pregunta. yo creo que es una pregunta importantísima. De hecho, hace rato se me había como ocurrido algo así, pero qué bueno que lo dices porque No creo venía que preparado. no venía pero- preparado, pero sí, porque está muy de moda y todo el mundo busca el salto cuántico. El salto todo el del mundo- cavernal. Todo el mundo los busca el Demon. salto. No, el salto cuántico, todo el mundo lo está buscando. Y todo el tiempo pareciera que eso es lo mejor, ¿no? Pero existen como dos caminos. Uno es el salto cuántico y otra cosa es, como dice bien Master Ave, el proceso. Ahora, nuevamente nos vamos a regresar al propósito. O sea, si tú tienes el propósito de disfrutar por completo el viaje para llegar a un objetivo, también estás en todo tu derecho.
No tienes por qué estar buscando todo el tiempo un salto cuántico en tu vida porque te dijeron que es lo máximo Claro. y que tiene que ser siempre tienes que estar vibrando alto, O ¿sabes? porque te dijeron que necesitas. Ajá, Es que a o mí que me saltó esa necesitas. palabra, ¿no? Es necesario, pues no. Y vamos a lo mismo, o sea, recordemos que son herramientas, pero quienes hace el viaje, pues es uno tiene que definir cómo quiere vivir el viaje. No porque alguien llega y te diga, no, ¿qué pasó, mi hermano? Fíjate que yo hice un salto cuántico y ahora estoy hasta ribota. Tú tienes que todo el tiempo estar diciendo, no, pues entonces me toca a mí hacer el salto cuántico, ¿no? Quiero Ahora estar hasta dimensionado, ¿no? ribota, Sí. hasta Sí, claro. ribota. Sí, claro, porque no olvidemos que no estamos hablando de niveles de iluminación ni nada de ese estilo. O sea, nos vamos a dar cuenta que cualquiera de las dos personas, una siguiendo por un camino o otra siguiendo por el otro camino, de todos modos puede llegar a la iluminación o al propósito que cada quien quiera definir, Es ¿no? que le dio un punto bien importante, cañón. Master. Los dos. Esto se puede responder, mi querido Master Ave, precisamente con esto que es la iluminación. Si nosotros nos metemos a profundizar en este tema que es alcanzar el estado de iluminación, samadhi, nirvana, como le quieras llamar, nos vamos a dar cuenta que tiene que haber un proceso. Es decir, una persona va a un monasterio, realiza meditaciones o hace sus prácticas para alcanzar la meditación. Pero el proceso de iluminación, cuando sucede la iluminación no tuvo un proceso. Y esto se explica, por eso es que en el budismo zen, por ejemplo, existen iluminaciones espontáneas. El monje practica y practica hasta que de repente un día, sin explicación alguna, y por eso lo decía mi querido Master Nage muy sabiamente, es por esto que la iluminación es un salto cuántico, porque no tiene un proceso. Entonces podríamos decir que no es que sea necesario el salto cuántico, no es que tengo que hacer el salto cuántico, pero digamos que para mí, desde mi perspectiva, no está peleado una cosa de la otra. A través del proceso tú vas a dar con el salto cuántico. Exacto. Y puedes intentar hacer el salto cuántico, pero al intentar hacer el salto cuántico vas a hacer el proceso. O sea, es Correcto. como... Sí, y de dejar- ahí. sacar de la ecuación la inmediatez, Ajá, Sí. ajá. que lamentablemente es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos. Pero fíjate que inclusive yo también creo que ahí se puede utilizar la inmediatez. Vuelvo a insistir, de verdad, créanme que es importantísimo comprender esta parte de la decisión. El monje budista en algún momento decidió consagrar su tiempo, su vida, su atención a eso. El que quiere hablar en público en algún momento dijo, lo voy a hacer, a pesar de ese miedo que tengo, lo voy a hacer, y comenzó a hablar en público. De los otros ejemplos que se dieron hoy, todos detrás de eso siempre hay una decisión, el gran poder de elegir a dónde queremos caminar, inclusive sobre lo que ha mencionado mucho Master Len, elegir el propósito y decidir conscientemente cuál es mi propósito. Sí, ¿no? sí, rápidamente, perdón, Master, para explicar esta parte que quede muy clara, y le dio así al punto de acupuntura, como diría Master Ponchini, una persona, por ejemplo, y dijimos esto de que quiere aprender a hablar chino o que se le quiere quitar el miedo a hablar en público, ¿vale? Entonces nosotros decimos, bueno, haz un salto cuántico, haces un ritual o haces un salto, como tú lo quieras hacer, pero tienes que tener la convicción que estás saltando a una realidad donde tú ya no le tienes miedo a hablar en público o donde tú hablas chino. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a suceder aparentemente un proceso, es decir, sí hay un proceso, pero si tú tienes en tu mente que ya saltaste a otra realidad, ese proceso lo vas a pasar mucho más fácil porque tienes la certeza absoluta, porque el salto ya lo hiciste. Y esto nos trae a la gran pregunta, y con esto yo quiero cerrar mi parte, compañeros. Cuando una persona, por ejemplo, una persona planta una semilla, ¿vale? Esa semilla la planta en la tierrita y se le echa agüita y de repente ya se convierte con el tiempo en un árbol gigante, ¿va? La pregunta es, ¿cuándo se convirtió en un árbol gigante? ¿Cuando ya era un árbol gigante o desde el momento en que la semilla estaba colocada? Entonces es lo mismo. Si yo quiero hacer algo en mi vida o quiero lograr algo, si entiendo esto que es el salto cuántico, lo que significa en otras palabras es que estoy poniendo mi voluntad para que sea inamovible. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, yo sé que esto que quiero ya es un hecho y ya existe. Entonces me puedo entregar al proceso de manera perfecta porque tengo la confianza que va a suceder. En cambio, si no hiciera el salto, ¿no? Si no hiciera esta decisión absoluta, que sería el salto cuántico, y simplemente lo estuviera intentando para ver qué pasa, nunca va a suceder, porque en realidad no quiero. Ese es y con eso cierro, compadre. O sea, ¡Aplausos! Aplausos, aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A mí para cerrar también y para conectar con lo que dice Master Iván, yo lo vería como
Hay un maestro que quiero citar que se llama Mahakalu. Está en el libro de un autor, no voy a decir su nombre. Hay que darle la lana acá. Sí. Empieza con I, termina con Van Donaldson. Mira, así ¿Quién- termina. quién sabe quién será? Y lo que platica este maestro en esta novela tan interesante es lo que de cierta manera explica cómo es el proceso de creación consciente. Y para ese proceso de creación consciente regreso al punto de que necesitamos energía. Pero cuando nosotros vivimos estresados, inclusive cuando no nos damos cuenta y tenemos nuestros músculos tensos, cuando sin darnos cuenta el proceso en el cuerpo, los músculos se tensan, estamos desperdiciando muchísima energía. La fuga de energía. La ¿no? fuga de energía. Entonces, mientras tú estés atorado en esos procesos que a veces somos inconscientes, la energía se va a seguir gastando. Ahora imagínate si tú empiezas a considerar esta práctica del salto cuántico desde un sentimiento de urgencia para resolver una necesidad urgente. Lo primero que está pasando es que Estás haciendo más sólido aquello. estás haciendo más sólido lo que te va a tensar y a desgastar más. Y tú lo vas a seguir intentando sin darte cuenta que al mismo tiempo, mientras más lo intentas, más estás desgastando la energía. Lo que tienes que lograr es quitar esa necesidad de urgencia, confiar en el proceso, decir, ya hice esto, ya me determiné a que voy a estar aquí, y soltarlo. En ese momento Coincido. dejas de gastar energía y entonces la conciencia logra tener esa influencia en la realidad. Lo que se dice Papalausos. también, papalausos. ¡Aplausos! Lo que se dice también, soltar la resistencia, ¿no? Exacto. No Dejar debe de, haber dejar de resistirse tanto al proceso como a cualquier cosa que tú estés buscando. No te resistas, no generes resistencia a eso. Enamórate. También en latín, ¿no? Le decían relajar la rajum, ¿no? Relajar, Sí, relajar así. la rajum, sí, Y entonces eso tal vez te Relax. puede llevar a que ya, si tú haces bien tu salto cuántico, vas a hablar en chino y en público, ¿no? Las dos juntas, ¿eh? ¿Listo, Master? No, pues ya, sí, yo me lo aviento. Sí, y luego, perfecto. Sí, bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo en todo lo que hemos platicado hoy. Creo que es un tema muy interesante. Y normalmente creo que una parte interesante del salto cuántico también es, normalmente estamos acostumbrados a que pensamos que este es como lo más sublime, y sí, es una parte muy interesante, pero nunca olvides que cuando hagas un salto cuántico todo el tiempo tienes que continuar trabajando en o sea, tienes que volver a la Tierra para seguir viviendo y experimentando, que eso es lo más importante. No te olvides de que independientemente del camino que tomes, si ya sea como hace rato platicábamos, ya sea a través de salto cuántico o de vivir todo el proceso, lo más importante de todo es el viajero que está haciendo ese viaje, ¿no? Así es, disfrutar el Papalausos. viaje. Papalausos. Y me recuerda una imagen que es como un chiste acá, que te acuerdas de, sí, muy bien, pero no te olvides de comer unos frijolitos. ¿no? ¿Sabes? Pues sí, claro. Exacto. Sí, muy bien, pero no te olvides de ir con tu familia a platicar. Exacto. Yo regreso para terminar también en el para qué. El para qué yo he escuchado y me gusta creer que es eso, que venimos a este mundo para aprender a amar es una, dicen por ahí. A mí me gusta, no creo que tenga que ser para todo el mundo. Y la otra es aprender a manifestar, a saber que somos co-creadores. Como tú muchas veces me lo has enseñado y aquí en el grupo lo hemos practicado, si lo crees, lo creas. Y me gustaría terminar con una frase, por eso que hablábamos de el mix, ¿no? De si te gusta el proceso o si te gusta ir directamente al salto cuántico, alcanzar el nivel y continuarte. Esta frase la he dicho varias veces, pero me encanta, que es el camino de la sadhana, el camino espiritual. Yo lo voy a poner el camino del salto cuántico. Y del santo cuántico. Del salto Del salto, cuántico del salto. es un ave con dos alas. Una ala, Sí, está al lado, ¿no? Claro. ave, Ajá. ave es el ave, y de este lado tiene al autoesfuerzo y de este lado a la gracia. Ya. Entonces, porque la gracia yo creo que es un acto de humildad el no ver todo el proceso. Es decirle, estoy aprendiendo Dios o poder superior fuente, pero lo suelto, me relajo, porque tú eres más grande. Le voy a echar todos los kilos y cuando ya me canse, sé que es el momento para aprender a saber que sin ti no puedo hacer nada, ¿no? Así es. Papalausos. ¡Aplausos! Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues Sí, un la salto profecía. cuántico a la membresía, un salto cuántico a los comentarios, a Sí, la like. oigan, y muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos, por soportarnos. Gracias también por sus comentarios. Revisamos todos los comentarios. Una disculpa si los videos anteriores no salíamos, pero estábamos en cosas demasiado importantes, ¿verdad? Unos Sí, estaban en Sí, sí, Egipto, sí, sí.
Y también Sí, fue para pues- probar, ¿no? Abrirnos a experimentar. A nuevas experiencias, así es. Pues Ya, yo creo que porque- también es importante recordarles que para hacer un buen salto cuántico, Esto te dijo el profetizo, ¿no? eso es algo que aprendimos Hay del que profetizo, hay que suscribirse, hay que Y ser compartir amigo los del videos, profetizo. dejar su like, de si les ha gustado el video, para que también puedan ayudar a otras personas a hacer sus saltos cuánticos. Pero ¿por qué motivo rápidamente? ¿Por qué dice a ser amigo del profetizo y te abraza? O sea, No sé como por que qué me continúa con la ilusión. algo ahí, de que- hay algo Pero ahí. eso es el hay yo algo cuántico ahí. de ave. No. Sí, con eso del amor, yo creo. Acuérdese que el profetizo solo me poseía porque yo estaba pollito y no sabía. Y ya estás cerrar el gallo. pollín, ya estoy gallo. Ya no puede.